El CEO más temido de la empresa despidió a una secretaria, y ahora se arrepiente con lágrimas. Aquí no contamos historias, compartimos verdades disfrazadas de ficción. Si buscas emoción real, suscríbete y vive cada capítulo como si fuera tuyo. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que no valías nada? ¿Y después quiso volver a tu vida como si nada hubiera pasado? La lluvia golpeaba los ventanales del piso 34, como si quisiera entrar a la oficina más temida de toda la ciudad. Adentro, el silencio era apenas roto por el sonido preciso de un bolígrafo firmando documentos. Martín del Valle, CEO de Del Valle Corporativo, era un hombre que inspiraba respeto y miedo. Sus empleados decían que su mirada era capaz de congelar cualquier excusa y que sus órdenes se cumplían antes de que terminara de pronunciarlas. En esa misma oficina, frente a él, estaba Clara Méndez, la secretaria que llevaba casi 3 años organizando su agenda, soportando sus cambios de humor y adivinando sus necesidades antes de que él las pidiera. Clara no era una mujer llamativa a primera vista. Su valor estaba en su discreción, en la precisión con la que resolvía problemas, en su capacidad para sonreír incluso cuando todo parecía derrumbarse. «Clara», dijo Martín sin levantar la vista, «tu trabajo aquí ha terminado». Ella parpadeó, sin entender del todo. ¿Perdón? Recoge tus cosas, Recursos Humanos te explicará los detalles, añadió pasando al siguiente documento como si nada. El golpe fue seco. No hubo explicaciones ni oportunidad de defenderse. Solo una orden que caía como sentencia. Clara sintió que la garganta se le cerraba. Llevaba meses con rumores de recortes, pero jamás pensó que él, justo él, sería quien la dejara sin trabajo de esa manera. No lloró ahí. No le daría ese gusto. Salió con la espalda recta, pero con un temblor en las manos que apenas podía controlar. Lo último que vio antes de cerrar la puerta fue la figura de Martín inclinada sobre su escritorio, impasible, como si lo que acababa de hacer no tuviera importancia alguna. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese despido sería la primera ficha de un dominó emocional que caería con fuerza en sus vidas. Porque, días después, Martín del Valle, el hombre que nunca se arrepentía de nada, descubriría algo sobre Clara que lo haría desear volver atrás y pedirle perdón con lágrimas. Pero antes de que eso ocurriera, él recibiría una llamada a medianoche, y la voz al otro lado le revelaría un detalle sobre Clara que no estaba preparado para escuchar. La llamada llegó exactamente a las 12:07 de la noche. Martín estaba en su penthouse, un lugar tan impecable como frío, con ventanales que mostraban la ciudad dormida. Respondió sin mirar el identificador, más por costumbre que por curiosidad. ¿Sí? Su voz sonaba cansada pero firme. ¿Usted es el señor del Valle?, preguntó una voz femenina, nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Perdone que lo moleste a esta hora. Soy María, vecina de Clara Méndez. Ella tuvo un accidente. Martín se enderezó en el sofá. ¿Accidente? ¿Dónde está? En el hospital central. Está sola. Y bueno, pensé que usted debía saberlo. Era absurdo. Él no tenía por qué involucrarse. No eran familia, ya no trabajaban juntos. Pero había algo en el tono de esa mujer, en esa súplica implícita, que lo hizo agarrar las llaves y salir sin pensarlo demasiado. El contraste fue brutal. Del mármol brillante de su lobby privado, pasó a los pasillos gastados y con olor a desinfectante del hospital público. Ahí, entre camas y sillas metálicas, encontró a Clara. No estaba herida de gravedad, pero un yeso en el brazo izquierdo y un moretón en la frente hablaban de una caída fuerte. Lo que más lo impactó no fue verla así, sino la escena que la rodeaba. Un niño de no más de 7 años dormía recostado en sus piernas, con una chaqueta vieja cubriéndolo. Clara le acariciaba el cabello con la mano libre, como si ese fuera su único refugio en el mundo. Martín se acercó. «Clara, ¿quién es el niño?» Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Mi hijo, Emiliano». Martín sintió que algo en su interior se movía, aunque no supo definir qué. Durante 3 años, Clara nunca mencionó que tuviera un hijo. Jamás. «No tenía idea», dijo en voz baja. Ella apartó la mirada. «Nunca preguntaste». El silencio se hizo incómodo. Él estaba acostumbrado a controlar cada conversación, pero esta vez no encontraba las palabras correctas. Y por primera vez, se sintió como un extraño en la vida de alguien que creyó conocer. Antes de irse, el médico se le acercó y le dijo algo que lo dejó helado. «Ella no tiene seguro médico. Y el niño tampoco. Si no se cubren los gastos en 24 horas, tendrán que irse por su cuenta».
Martín miró al médico como si no hubiera entendido bien. ¿Cómo que irse por su cuenta?, preguntó sin disimular el tono de indignación. Es un hospital público, señor. Hacemos lo que podemos, pero las camas son limitadas y si no hay seguro ni recursos para cubrir la atención, hay que dar prioridad a otros casos, explicó el médico, con una calma que parecía fruto de años lidiando con realidades duras. Martín volvió la vista hacia Clara. Ella lo observaba en silencio, con la misma dignidad que había tenido al salir de su oficina el día que la despidió. No pedía nada, ni siquiera trataba de justificarse. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él, refiriéndose al seguro, al hijo, a todo. Ella soltó una pequeña risa amarga. Porque mi vida no era tu problema, y ahora, mucho menos. Esa respuesta lo golpeó más de lo que esperaba. Él, acostumbrado a que todos buscaran su aprobación o su ayuda, se encontraba frente a una mujer que no quería deberle nada. El contraste entre sus mundos era imposible de ignorar. Horas antes, él había cenado salmón importado y vino de miles de pesos. Clara, en cambio, contaba monedas para comprar un medicamento para su hijo. Él vivía en un ático con vista panorámica, ella en un pequeño departamento con goteras. Él manejaba decisiones que movían millones. Ella lidiaba con elegir entre pagar la renta o la luz. «Voy a cubrir los gastos», dijo finalmente, como si eso pudiera resolverlo todo. Clara lo miró sin un atisbo de agradecimiento en los ojos. «No necesito tu caridad». Martín frunció el ceño. «No es caridad». «Claro que lo es», replicó ella sin elevar la voz. «Y la única razón por la que lo ofreces es porque ahora sabes que me necesitas para limpiar tu conciencia». No supo qué contestar. No estaba acostumbrado a que alguien lo desnudara emocionalmente de esa forma. En ese instante, sintió que el verdadero poder no estaba en la posición que ocupaba, sino en la capacidad de mirar a los ojos a alguien y decirle la verdad sin miedo. Mientras él intentaba ordenar sus pensamientos, el niño despertó, miró a Martín y le dijo algo que lo dejó completamente paralizado. «¿Usted es el hombre que hizo llorar a mi mamá?». Martín no estaba preparado para esa pregunta. El niño lo miraba con unos ojos enormes, oscuros, llenos de una inocencia que cortaba más que cualquier reproche adulto. No había odio en su voz, solo una curiosidad pura y directa, y quizá una pequeña esperanza de escuchar una mentira que lo aliviara. Martín tragó saliva. «A veces, los adultos cometemos errores», respondió evitando una respuesta directa. Emiliano lo observó unos segundos más, como si estuviera decidiendo si creerle o no. Y luego volvió a acomodarse junto a su madre. Clara lo arropó y no dijo nada, pero Martín sintió que en ese silencio había más juicio que en cualquier discurso. Esa noche, cuando salió del hospital, el viento frío le golpeó el rostro con fuerza. Podría haber vuelto a su mundo y dejar todo ahí. Podría haber considerado que ya había hecho demasiado con ofrecer pagar la cuenta, pero algo en él se resistía. Al día siguiente, sin avisar, regresó al hospital. Clara estaba en la misma cama, hojeando una revista vieja mientras Emiliano dibujaba con unos lápices gastados. Martín llevaba una bolsa con comida caliente y un par de libros infantiles nuevos. «No tienes que hacer esto», dijo Clara apenas lo vio. «Lo sé». Ella lo miró desconfiada, pero permitió que Emiliano recibiera los libros. El niño, feliz, empezó a hojearlos sin prestar atención a la tensión en el aire. Martín, incómodo en un entorno que no era el suyo, empezó a hacer preguntas. Descubrió que Clara vivía sola con su hijo desde que el padre los abandonó, que había tomado el trabajo en Del Valle Corporativo como su oportunidad para estabilizarse, pero que los horarios extendidos y la presión constante le habían pasado factura, que a veces llevaba meses sin poder ahorrar un peso. Ella hablaba con calma, sin buscar lástima, y eso para Martín resultaba desconcertante. En su mundo, la gente intentaba impresionar o manipular. Clara, en cambio, parecía simplemente contar la verdad. En ese pequeño cuarto de hospital, el poderoso CEO y la exsecretaria despedida compartían un café barato en vasos de plástico. Él la observaba y, sin querer admitirlo, empezaba a sentir que su vida, la que él creía sólida, tenía huecos invisibles que no había notado antes. Pero justo cuando Martín empezaba a sentirse parte de esa habitación, un hombre alto y de mirada dura apareció en la puerta, y Clara, al verlo, perdió todo el color en el rostro. El hombre se quedó en el marco de la puerta, con una chaqueta de cuero gastada y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Clara»,
dijo con un tono entre fingida cordialidad y amenaza velada. Necesitamos hablar. Clara se tensó de inmediato. Emiliano, que estaba concentrado en su libro, levantó la vista y frunció el ceño. No quiero que estés aquí, dijo Clara, firme pero con la voz apenas audible. No vine a discutir, replicó él, dando un paso dentro de la habitación. Solo a recordar que tienes algo mío. Martín se levantó despacio. No necesitaba más que una mirada para saber que ese hombre no traía buenas intenciones. ¿Quién eres?, preguntó, su voz grave llenando la sala. No es asunto tuyo, señor Traje Caro, respondió el hombre sin apartar la vista de Clara. Esto es entre ella y yo. Martín avanzó un paso más, colocándose entre él y la cama. Pues ahora es asunto mío. Clara se levantó un poco, intentando interponerse antes de que la tensión explotara. Basta, Raúl, vete. El nombre cayó como un peso muerto. Martín notó que Clara apretaba los labios y que sus manos temblaban ligeramente. Raúl, antes de irse, se inclinó hacia ella y susurró algo que Martín no alcanzó a escuchar, pero que hizo que sus ojos se llenaran de una sombra de preocupación. Cuando se fue, el silencio fue sofocante. Emiliano volvió a su dibujo como si quisiera bloquear lo que acababa de pasar. ¿Quién es él?, preguntó Martín sin suavizar la pregunta. Clara guardó silencio unos segundos antes de responder. El padre de Emiliano. Martín sintió una punzada de algo que no supo definir. No era celos. Era una mezcla de inquietud y rabia contenida. Había visto esa mirada en Raúl antes, en otros hombres. La de alguien que cree tener poder sobre otra persona aunque ya no forme parte de su vida. ¿Qué quería? Clara no lo miró. Nada que puedas solucionar tú. Martín no insistió, pero en su mente ya estaba claro. Algo en esa historia no encajaba y él no pensaba quedarse al margen. Esa misma noche, mientras Clara dormía, Raúl haría una visita inesperada, y esta vez no vendría solo. La noche cayó sobre la ciudad con un viento helado que arrastraba papeles por las calles vacías. El hospital estaba en silencio, salvo por el eco lejano de pasos y el sonido de una máquina de café goteando en la sala de descanso. Clara dormía en la cama, agotada, con Emiliano abrazado a su lado. Martín, que había decidido quedarse en una silla improvisada junto a ellos, revisaba unos documentos en su tablet, pero en realidad su atención estaba puesta en la puerta. Un movimiento en el pasillo lo hizo levantar la cabeza. Dos siluetas se acercaban lentamente. Raúl y otro hombre más corpulento, con gorra y mirada vigilante. Martín se incorporó sin hacer ruido y salió al pasillo antes de que llegaran a la habitación. ¿Otra vez aquí?, dijo Martín, cruzándose de brazos para bloquearles el paso. Raúl sonrió con esa mueca insolente que tanto le irritaba. Tranquilo, traje a un amigo para resolver unas cosas. No tienes nada que resolver aquí, respondió Martín, su voz baja pero firme. El amigo de Raúl dio un paso adelante, pero Martín no se movió. Hubo un momento de tensión, un segundo donde parecía que cualquiera de los dos podría iniciar algo. Si no te apartas, comenzó Raúl. Te arrestarán. Lo interrumpió Martín sacando su teléfono y marcando un número sin apartar la vista de ellos. Y créeme, tengo amigos que harán que no vuelvas a acercarte a Clara. Raúl y su acompañante se quedaron quietos unos segundos, evaluando si valía la pena. Finalmente, el más grande murmuró algo y tiró de Raúl hacia atrás. «No has visto lo último de mí, señor Traje Caro», dijo Raúl retrocediendo. Martín no contestó. Solo lo siguió con la mirada hasta que se perdieron por el pasillo. Cuando volvió a entrar a la habitación, Clara aún dormía, ajena a lo que había ocurrido. Martín se quedó de pie unos segundos, mirándola. Por primera vez desde que la conocía, sintió una necesidad genuina de protegerla. No por orgullo ni por limpiar su conciencia, sino porque algo en ella, en esa fuerza silenciosa, le recordaba lo que él había perdido en su propia vida. Pero al amanecer, Clara descubriría algo en su bolso que la haría sospechar que Martín tenía sus propias razones para involucrarse, y que no todas eran claras. El amanecer entraba tímido por la ventana, tiñendo de un gris suave las paredes del hospital. Clara despertó antes que Emiliano. El brazo le dolía un poco, pero lo que más le pesaba era el cansancio emocional. Mientras Emiliano seguía dormido, Clara tomó su bolso para buscar su celular. Fue entonces cuando lo sintió. Un sobre blanco, grueso, que no recordaba haber puesto ahí. Lo sacó con cuidado. No había remitente, solo su nombre escrito a mano. Lo abrió lentamente.
Dentro había un fajo de billetes, más de lo que había visto junto en mucho tiempo, y una pequeña nota. Para que no tengas que preocuparte por nada. Su corazón se aceleró. No necesitaba ser adivina para saber de dónde venía. Miró a su alrededor. Martín no estaba en la habitación. La silla en la que había dormido seguía ahí, pero vacía. Cuando regresó media hora después, con un café en la mano, Clara lo estaba esperando. ¿Esto es tuyo?, preguntó levantando el sobre. Martín no respondió de inmediato. Clara... No, lo interrumpió. No quiero tu dinero, no quiero deberte nada. No se trata de deberme, replicó él con un tono más suave del que ella esperaba. Se trata de que no tengas que pasar por esto sola. Ella lo miró con una mezcla de rabia y algo que parecía miedo. ¿No entiendes? Cuando alguien te da algo, espera algo a cambio. Siempre. Martín iba a responder, pero se contuvo. Recordó demasiadas transacciones en su vida disfrazadas de generosidad, y comprendió que para Clara ese sobre no era un gesto, sino una amenaza velada de perder su independencia. «Está bien», dijo finalmente tomando el sobre y guardándolo en su saco. «Pero no pienses que por eso me voy a alejar». Clara no contestó. Se giró para atender a Emiliano, que ya estaba despierto, y Martín entendió que ese pequeño acto de devolver el dinero había cambiado algo entre ellos. Un respeto nuevo, extraño, empezaba a crecer. Esa misma tarde, un mensaje anónimo llegó al celular de Clara, con una foto suya y de Martín juntos en el hospital, y una advertencia. Esto llegará a la persona menos indicada. Clara sintió un escalofrío al ver la imagen en la pantalla de su celular. Era una foto tomada desde la puerta del pasillo. Ella, sentada junto a la cama de hospital, con Emiliano a su lado, y Martín de pie mirándola. El encuadre, la forma en que estaban juntos, podía prestarse a cualquier interpretación. Debajo, el mensaje. Esto llegará a la persona menos indicada. Clara miró a su alrededor, inquieta. No había ningún nombre, ningún número conocido, solo un remitente desconocido. Guardó el teléfono con manos temblorosas, pero Martín notó su expresión. ¿Qué pasa? Nada, mintió tratando de sonar convincente. Solo malas noticias. No quería decirle nada. Si Martín se enteraba, podría reaccionar de forma impulsiva, y la última persona que quería provocar era Raúl. En el fondo, Clara sospechaba que él estaba detrás de ese mensaje, pero no tenía pruebas. Martín la observó en silencio, sin creer del todo su respuesta. «Clara», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Mira, yo... creo que cuando me den el alta, lo mejor será que cada quien siga con su vida». Martín se tensó. «¿Eso es lo que quieres?» «Es lo que necesito», respondió sin mirarlo. «No puedo seguir en medio de tus asuntos, ni tú en medio de los míos». Las palabras eran firmes, pero dentro de ella había un nudo de contradicciones. Parte de Clara quería que él se quedara, que siguiera apareciendo con su café de la mañana y esa forma incómoda de preocuparse por ella. Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir sola, le decía que dejarlo entrar demasiado sería un error. Martín no insistió. Su orgullo no estaba acostumbrado a puertas cerradas, pero algo en su interior lo mantenía ahí, a pesar de todo. No lo admitiría en voz alta, pero la idea de alejarse lo incomodaba más de lo que quería aceptar. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, su celular vibró de nuevo, y esta vez el mensaje no era una amenaza, sino una dirección acompañada de 4 palabras. «Si quieres la verdad, ven». Clara miró la pantalla una y otra vez. La dirección no le decía nada. Una calle en las afueras de la ciudad, zona industrial, alejada y silenciosa por las noches. El mensaje no tenía remitente visible. Su primera reacción fue ignorarlo. Había aprendido que seguir pistas anónimas casi siempre terminaba mal, pero esa última frase, «si quieres la verdad, ven», le golpeaba la mente como un tambor. ¿Qué verdad? ¿Qué podía ser tan importante como para que alguien la contactara así? Martín, que había regresado con una carpeta bajo el brazo, la encontró distraída. «¿Seguro que estás bien?», preguntó. «Sí, solo... cansada», respondió ella, escondiendo el teléfono bajo la manta. Martín la estudió un momento, como si intentara leer más allá de las palabras. «Mañana puedes salir del hospital. Tengo un chofer esperándote para llevarte a casa». «No hace falta», dijo Clara, quizá con más dureza de la que pretendía. «Puedo arreglármelas». Él asintió, aunque su mirada decía otra cosa. Era evidente que no le gustaba la idea de dejarla sola.
Esa noche, mientras Emiliano dormía profundamente, Clara tomó una decisión. Se vistió en silencio, tomó su bolso y salió por la puerta lateral del hospital, evitando pasar por recepción. Afuera, el aire frío la envolvió y llamó a un taxi con las pocas monedas que tenía. El conductor la llevó por calles cada vez más oscuras hasta detenerse frente a un viejo almacén. La fachada estaba abandonada, pero una luz tenue se filtraba por una ventana en el segundo piso. Clara dudó, pero finalmente empujó la puerta. El olor a humedad y metal oxidado la recibió. Unos pasos resonaron en el interior. Y entonces, desde las sombras, una voz conocida dijo: «No pensé que vendrías, Clara». Cuando la figura salió a la luz, Clara se quedó sin aliento. No era Raúl. Era una mujer que ella conocía muy bien y que no había visto en más de 10 años. La luz amarillenta del foco colgante iluminó el rostro de la mujer. Tenía el cabello más corto, algunas canas y las arrugas propias de una vida difícil. Pero Clara la reconoció al instante. «¿Mamá?», susurró sin poder creerlo. La mujer sonrió apenas. «Hola, hija». Clara dio un paso hacia atrás, como si necesitara espacio para procesar lo que veía. «Pensé que estabas muerta». «No lo estoy, pero a veces lo desearía», respondió su madre con un tono amargo. El corazón de Clara latía a toda velocidad. Recordaba vagamente los últimos días antes de que su madre desapareciera. Deudas, discusiones, promesas de que todo mejoraría. Luego, nada. Un vacío de años en el que tuvo que crecer sola, trabajar desde adolescente y cuidar de Emiliano sin ayuda. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara todavía con la voz temblorosa. «Vine a advertirte», respondió su madre acercándose. «Estás en peligro, y no por Raúl». Clara frunció el ceño. «Entonces, ¿por quién?». «Por el hombre con el que estás, ese tal Martín del Valle». El nombre de Martín en boca de su madre le provocó un escalofrío. «No estoy con él». «Llámalo como quieras, pero te está usando», dijo su madre sacando de su bolso un sobre igual al que Clara había encontrado en su bolso horas antes. «Yo sé quién le pagó para acercarse a ti». Clara la miró confundida y molesta. «¿De qué estás hablando?». «Él no apareció por casualidad en el hospital», insistió. «Todo esto forma parte de algo más grande, y si no sales ahora, te arrastrará con él». La habitación parecía encogerse alrededor de Clara. Parte de ella quería creer que su madre mentía o exageraba, pero otra parte, más fría, le susurraba que debía tener cuidado. Antes de que pudiera preguntar más, un golpe seco en la puerta hizo temblar el marco, y una voz masculina gritó desde afuera: «¡Policía! ¡Abramos ahora!». Clara y su madre se miraron, paralizadas por un segundo. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte esta vez. «¡Policía! ¡Abramos ahora!». «¿Qué está pasando?», susurró Clara con el corazón en la garganta. Su madre se acercó rápido a una mesa, abrió un cajón y sacó una carpeta manila. «No hay tiempo para explicarte. Toma esto y escóndelo». Clara la miró sin entender. «¿Qué es?». «Pruebas sobre él», dijo su madre con los ojos fijos en ella. «Sobre Martín». El tercer golpe fue tan fuerte que el marco crujió. Antes de que la puerta se abriera, la madre de Clara empujó a su hija hacia una salida trasera. «¡Corre!». Clara se aferró a la carpeta mientras bajaba por unas escaleras oxidadas que daban a un callejón. El aire nocturno le golpeó el rostro, mezclado con el olor a basura y gasolina. A lo lejos escuchó voces y pasos acelerados. No sabía si eran policías reales o algo peor. Se alejó corriendo sin mirar atrás hasta que llegó a una avenida con luz. Tomó un taxi pidiendo al conductor que la llevara a cualquier lugar con gente. Solo cuando estuvo sentada y en movimiento, abrió un poco la carpeta. Dentro había fotos, recortes de periódicos y documentos legales con sellos oficiales. Lo que vio le heló la sangre. Imágenes de Martín reunido con hombres de traje oscuro, notas sobre movimientos de dinero en paraísos fiscales, y un artículo viejo donde su nombre aparecía vinculado a la quiebra de una empresa que había dejado a cientos de empleados en la calle. Su primera reacción fue de rabia. La segunda, de duda. Había conocido al Martín arrogante, sí, pero también al hombre que había protegido a Emiliano, que se había quedado en el hospital, que había enfrentado a Raúl. ¿Podían esas dos versiones ser la misma persona? Mientras apretaba la carpeta contra su pecho, su celular vibró.
Era un mensaje de Martín. Necesito verte ahora. No confíes en nadie, ni siquiera en mí. Clara leyó el mensaje una y otra vez, como si al hacerlo pudiera encontrar un significado oculto. No confíes en nadie, ni siquiera en mí. Era la clase de advertencia que uno solo espera escuchar en una película, pero ahí estaba, en la pantalla de su teléfono, enviada por el hombre que unas horas antes le había comprado libros para su hijo. El taxi se detuvo en un semáforo. Clara aprovechó para mirar por la ventanilla y sintió un escalofrío. Un auto negro estaba 2 coches atrás, con las luces bajas y los vidrios polarizados. El mismo vehículo había aparecido estacionado cerca del hospital más de una vez. «Señora, ¿quiere que siga derecho o doblamos?», preguntó el taxista. Clara dudó. Si iba a ver a Martín, necesitaría respuestas. Pero ¿y si todo lo que decía su madre era cierto? Apretó la carpeta contra ella como si fuera un salvavidas. «Doble, por favor». Pidió al conductor que la dejara frente a una pequeña cafetería que aún estaba abierta. Entró, se sentó junto a la ventana y pidió un café para ganar tiempo. Desde allí podía vigilar si el auto negro seguía cerca. 10 minutos después, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, era una llamada de Martín. Dudó en contestar, pero al final deslizó el dedo en la pantalla. «Clara, escucha». Su voz sonaba más tensa de lo habitual. «Lo que te voy a decir es importante. Hay cosas que no sabes sobre mí y sobre tu madre». «Lo sé», lo interrumpió ella con frialdad. «Tengo pruebas en mis manos». Hubo un silencio al otro lado, tan denso que podía escucharse su respiración. «Entonces entiendes que estamos en más peligro del que imaginas», dijo Martín finalmente. «¿Y si no me ves ahora? Puede que no tengamos otra oportunidad». Clara miró por la ventana. El auto negro estaba estacionado frente a la cafetería. 2 hombres permanecían adentro, observándola. En ese momento Martín agregó algo que la hizo estremecer. «Si esos hombres te llevan, no volverás a ver a Emiliano». El corazón de Clara dio un salto violento. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz entrecortada. «No tengo tiempo para explicarte por teléfono», respondió Martín. «Sal de ahí por la puerta trasera. Te estaré esperando en la esquina». Clara colgó sin responder. Miró hacia el auto negro. Los 2 hombres seguían allí, inmóviles, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Su primer impulso fue correr. Pero algo dentro de ella le gritaba que no podía seguir dependiendo de lo que Martín le dijera. Con la carpeta apretada contra su pecho, salió por la puerta trasera de la cafetería. Pero en lugar de ir hacia la esquina indicada, tomó la calle opuesta. Necesitaba un momento para pensar, lejos de todos. Caminó durante varias cuadras hasta llegar a un parque oscuro y vacío. Se sentó en una banca, sintiendo que el frío se colaba por cada costura de su ropa. Encendió su teléfono y vio varias llamadas perdidas de Martín. No contestó. Por primera vez en días, se permitió llorar. No eran solo lágrimas de miedo, sino de cansancio, de sentirse arrinconada por verdades y medias verdades que no podía comprobar. Había confiado en él, más de lo que se había permitido confiar en alguien desde que Emiliano nació. Y ahora, todo parecía un juego sucio en el que ella no había elegido participar. Mientras se secaba las lágrimas, un pensamiento incómodo se abrió paso. Si lo que decía Martín era cierto y esos hombres iban tras ella, quedarse sola podría ser más peligroso que ir con él. Pero si su madre tenía razón, acercarse a Martín sería entregarse directamente al enemigo. La indecisión la paralizaba. De pronto, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un mensaje ni una llamada. Era un video en vivo. Emiliano sentado en una silla con una voz masculina diciendo: «Tienes 1 hora para traer lo que tienes, o el niño no regresa». El teléfono casi se le cayó de las manos. «¡Emi!», susurró, llevándose la pantalla tan cerca que parecía querer tocarlo. El niño no lloraba, pero su mirada estaba cargada de miedo. La cámara se movió un poco, mostrando un cuarto mal iluminado, paredes de cemento desnudas y una mesa metálica detrás. La voz masculina volvió a hablar, esta vez más clara. «Sabemos que tienes algo que no te pertenece. Una carpeta. Tienes 1 hora para traerla a la dirección que recibirás en unos minutos. Si llamas a la policía o intentas algo, el niño pagará el precio». La transmisión se cortó. Clara se quedó inmóvil unos segundos intentando asimilarlo. El frío del parque le calaba los huesos.
Pero lo que la helaba de verdad era la sensación de impotencia. Su hijo estaba en manos de desconocidos, y todo por algo que ella ni siquiera entendía del todo. Su primer impulso fue llamar a Martín, pero se detuvo con el dedo sobre la pantalla. ¿Y si él estaba detrás de todo? ¿Y si ese video era parte de su forma de presionarla? Se levantó de la banca y empezó a caminar rápido, sin rumbo. Tenía que tomar una decisión y tenía poco tiempo. Si entregaba la carpeta, podía salvar a Emiliano, pero también podía estar poniendo en peligro algo mucho más grande, algo que ni siquiera comprendía. Mientras caminaba, un auto se detuvo a su lado. La ventanilla bajó lentamente y la voz de Martín sonó desde el interior. «Sube. Si quieres verlo con vida, confía en mí esta vez». Clara lo miró con la carpeta en una mano y el celular en la otra, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. Con el corazón latiendo como un tambor, puso la mano en la puerta del auto, pero una figura apareció detrás de ella y susurró: «Si entras, nunca volverás a ver a tu hijo». Clara se giró de golpe. La figura que le había hablado llevaba una gorra que le ocultaba parte del rostro, pero cuando levantó la cabeza, ella reconoció los ojos. «¿Mamá?», susurró incrédula. Su madre asintió y le hizo un gesto rápido para que se apartara del auto. «No confíes en él, Clara». Martín salió del coche y dio un paso hacia ellas. «No escuches nada de lo que diga», dijo con tono urgente. «Tenemos que movernos ya». «Basta», gritó Clara sintiendo que la rabia le devolvía fuerza. «Ni uno ni otro me están diciendo la verdad. Y mi hijo está en medio de todo esto». Se apartó de ambos y levantó la carpeta. «Esto es lo único que quieren, ¿verdad? Pues voy a decidir yo cómo usarlo». Su madre la tomó del brazo. «Clara, no entiendes. Hay gente muy poderosa detrás de esto, y si lo entregas, no solo te destruirán a ti». Martín, por su parte, apretó la mandíbula. «Y si no lo entregas, perderás a Emiliano». Las palabras chocaban en su mente como piedras. Pero en medio de la confusión, algo cambió. Clara dejó de esperar que alguien más resolviera el problema. Sabía que, si quería salvar a su hijo y descubrir la verdad, tendría que actuar sola y rápido. Con un movimiento inesperado, metió la carpeta bajo su chaqueta y empezó a correr por la calle, alejándose de ambos. Escuchó cómo la llamaban, cómo sus pasos la perseguían, pero no se detuvo. En ese momento dejó de ser la secretaria despedida, la hija abandonada o la mujer protegida a la fuerza. Ahora era una madre decidida a luchar por su hijo, con la verdad como única arma. A 3 cuadras, un auto se detuvo frente a ella y la puerta se abrió. Dentro vio a Emiliano, pero el hombre que lo sostenía no era ninguno de los que esperaba. El hombre que sujetaba a Emiliano era alto, delgado y con un rostro desconocido para Clara, pero sus ojos transmitían una calma extraña. No parecía un secuestrador típico, más bien alguien que estaba allí por un motivo preciso. «Súbete», dijo con voz firme pero no agresiva. «No tenemos mucho tiempo». Clara dudó. «¿Quién eres?» «Un amigo de alguien que quiere que todo esto termine sin que pierdas lo más importante». Miró a Emiliano. El niño no lloraba, pero la abrazó con fuerza en cuanto ella subió al asiento trasero. El hombre arrancó el auto sin dar explicaciones, tomando calles poco transitadas hasta llegar a una bodega aislada. Dentro había un escritorio improvisado con mapas, recortes y fotografías pegadas a las paredes. Clara reconoció algunos rostros: Raúl, su madre, Martín y otros que nunca había visto. «Escucha bien», dijo el hombre mirándola a los ojos. «La carpeta que tienes no es solo sobre Martín. Él es parte de algo mucho más grande. Y aunque haya hecho cosas cuestionables, no es tu enemigo directo. La gente que realmente te quiere destruir está usando a todos ustedes como piezas de un mismo tablero». Clara respiraba agitada. «Entonces, ¿qué hago con esto?» «No entregues nada, aún no. Usa esa información como moneda de cambio, y cuando llegue el momento, entrégala al único lugar donde no puedan borrarla, la prensa». Clara asintió lentamente. Algo dentro de ella empezaba a encajar. Por primera vez en días, sentía que tenía una estrategia y no solo miedo. Abrazó a Emiliano con fuerza, sintiendo que el mundo seguía siendo peligroso, pero que al menos ahora sabía cómo moverse dentro de él. El hombre le entregó un sobre cerrado y dijo: «Cuando lo abras, entenderás por qué tu madre y Martín nunca te contaron la verdad». Clara sostuvo el sobre con manos temblorosas. No lo abrió de inmediato. Había aprendido que cada nueva verdad llegaba con un peso que podía cambiarlo todo. Guardó el sobre en su bolso y decidió que lo leería cuando Emiliano estuviera seguro.
el hombre que los había llevado a la bodega le dio instrucciones precisas, un punto de encuentro, una hora exacta y una advertencia de no contestar llamadas de desconocidos. Luego desapareció tan rápido como había aparecido. Con Emiliano a su lado, Clara tomó un taxi hacia un hotel modesto en las afueras. Apenas entraron a la habitación, el niño se quedó dormido sobre la cama. Clara se sentó junto a él, acariciándole el cabello, sintiendo que por fin podía respirar, aunque fuera por unas horas. Fue entonces cuando sonó su teléfono. El identificador mostraba un nombre que no esperaba. Martín. Dudó, pero contestó. Clara. Su voz sonaba desgastada, distinta. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero no quiero que pases otra noche huyendo. Ya pasé demasiadas noches así, Martín, y en todas estuve sola, respondió con un tono que mezclaba reproche y cansancio. Hubo un silencio al otro lado. No me imaginas buscándote así, pero llevo 2 días sin dormir. Raúl no es el mayor peligro. La gente que lo respalda quiere usar esa carpeta para hundirme, y no me importa lo que hagan conmigo. Pero si la consiguen, tú y Emiliano quedarán expuestos. Clara lo escuchó en silencio. No podía negar que su voz tenía un peso real, un cansancio sincero, y aunque parte de ella quería colgar, otra parte recordaba los momentos en que él había estado, sin pedir nada a cambio, junto a su hijo en el hospital. Si realmente quieres ayudarme, dijo ella, nos vemos mañana a las 9, en el punto que yo te diga. Pero una condición, no vienes solo. Hecho, respondió Martín sin titubear. Colgó, y Clara sintió que por primera vez el reencuentro no sería desde el miedo, sino desde la verdad que estaba a punto de descubrir. Pero al amanecer, cuando abrió el sobre que le habían dado en la bodega, encontró una foto que lo cambiaría todo. Martín abrazando a su madre. La imagen era nítida. No era una foto casual ni robada. Martín y su madre estaban de pie en lo que parecía una sala elegante, con cortinas gruesas y un ventanal que dejaba entrar la luz del atardecer. Él la sostenía por los hombros y ambos sonreían como si compartieran un secreto. Clara sintió un nudo en el estómago. No sabía si era traición, confusión o rabia. Las preguntas se agolpaban. ¿Desde cuándo se conocían? ¿Por qué ninguno lo había mencionado? ¿Y qué relación había entre ellos para que parecieran tan cercanos? Decidió que las respuestas las tendría esa misma mañana. A las 9 en punto, llegó al punto de encuentro que había elegido. Un parque público, lo suficientemente abierto como para evitar emboscadas. Martín llegó puntual, pero no venía solo. Lo acompañaba una mujer de traje gris, de mirada severa y carpeta en mano. Ella es Laura, mi abogada, dijo Martín, rompiendo el silencio inicial. Está aquí para que todo lo que hablemos quede registrado y seguro. Clara lo observó con cautela. Antes de hablar, quiero que me digas algo. ¿Conoces a mi madre? Martín no pareció sorprendido por la pregunta. Sí. Y si no lo mencioné antes es porque no era el momento. ¿No era el momento?, replicó ella sintiendo que la rabia subía. ¿O porque sabías que si me enteraba dejaría de confiar en ti? Él dio un paso más cerca, bajando la voz. La conozco porque hace años intenté ayudarla. Ella se metió en un asunto que la superaba, y cuando vi que tú estabas en peligro por la misma gente, supe que no podía quedarme al margen. Las palabras eran firmes, pero Clara no estaba lista para creerlas. Sin embargo, en sus ojos no veía la frialdad calculadora de un manipulador, sino el peso de alguien que, tal vez, había fallado antes y no quería repetirlo. Martín, si quieres que confíe en ti, vas a tener que contarme todo, sin guardarte nada. Él asintió. Entonces prepárate porque la verdad que voy a contarte no es fácil de escuchar. Y justo antes de comenzar, Laura, la abogada, dejó caer sobre la mesa un documento que decía en letras grandes: Testamento de Roberto del Valle. Clara miró el documento con incredulidad. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó sin apartar la vista del título. Martín respiró hondo antes de responder. Roberto del Valle era mi padre, y también el hombre que ayudó a tu madre hace más de 10 años, cuando ella estaba a punto de perderlo todo. Clara lo miró sin entender. ¿Por qué? Porque él... Martín hizo una pausa. Creía que tu madre y yo éramos familia. Las palabras golpearon a Clara como un trueno. Eso no tiene sentido. Laura, la abogada, intervino. En este testamento hay una cláusula muy particular.
Roberto dejó una parte considerable de su fortuna a una mujer llamada Lucía Méndez, tu madre, y especificó que, en caso de que ella no pudiera recibirlo, el heredero sería su hija. El mundo de Clara pareció inclinarse. Todas las piezas empezaban a encajar. La repentina reaparición de su madre, el interés de Martín en protegerla, la carpeta con información comprometedora, todo giraba alrededor de esa herencia. Entonces, Clara tragó saliva. ¿Todo esto era por dinero? No, respondió Martín acercándose. Era por protegerte. Cuando mi padre murió, muchas personas poderosas quisieron quedarse con esa herencia, y tú eras un obstáculo para ellos. Raúl, tu madre, incluso algunos de mis socios. Todos estaban jugando su propio juego. Clara sintió un vértigo extraño. Por un momento no supo si debía sentirse agradecida o traicionada. No quiero tu herencia, Martín, ni la de tu padre. Lo sé, dijo él con una leve sonrisa. Por eso justamente eres la única que merece tenerla. Clara lo miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no vio al CEO temido ni al hombre que la había despedido sin miramientos, sino a alguien dispuesto a dejar su orgullo a un lado para proteger lo que realmente importaba. Laura cerró la carpeta del testamento y dijo con calma: pero antes de que aceptes o rechaces, hay algo más que tu madre quiere decirte, y está aquí afuera. Clara sintió que el corazón le latía en los oídos. Miró a Martín, luego a Laura y finalmente a la entrada del parque. Su madre estaba ahí, de pie, con una expresión que mezclaba nervios y tristeza. Llevaba un abrigo viejo y sus manos se retorcían como si buscara las palabras correctas antes de acercarse. «Clara». Su voz quebrada rompió el silencio. «No vine a quitarte nada. Vine a pedirte perdón». Clara no respondió. Las heridas de abandono no se cerraban con una frase, pero había algo en la mirada de su madre que parecía distinto, más sincero. «Me fui porque pensé que así te libraría de los problemas en los que estaba metida. Pero me equivoqué», continuó. «Te dejé sola, y aún así te convertiste en alguien más fuerte de lo que yo jamás fui». Las palabras hicieron que un nudo se formara en la garganta de Clara. Se giró hacia Emiliano, que observaba desde un banco cercano, ajeno a la gravedad de la conversación. «Si quieres estar en mi vida», dijo Clara conteniendo las lágrimas, «va a ser con la verdad, sin secretos». Su madre asintió, con lágrimas que ahora sí se atrevían a caer. Martín dio un paso adelante. «La herencia puede esperar. Lo que importa ahora es que estés a salvo. Yo quiero seguir estando cerca, pero solo si me dejas». Clara lo miró, recordando el día que la despidió y todo lo que había pasado desde entonces. El orgullo le pedía que lo mantuviera lejos, pero su corazón le decía que había visto a un hombre cambiar, y que a veces eso valía más que cualquier disculpa. «Puedes quedarte», dijo finalmente. «Pero esta vez, no como mi jefe». Martín sonrió. No era la sonrisa arrogante de siempre, sino una que llevaba algo de alivio y promesa. El sol comenzó a filtrarse entre las hojas del parque, iluminando esa imagen improbable. Una madre, una hija, un niño y un hombre que alguna vez fue el enemigo más temido. Ahora unidos por verdades dolorosas, pero finalmente compartidas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y compártela con quien la necesite. Porque a veces las segundas oportunidades no llegan solas. Se construyen con valor, perdón y la decisión de no repetir los errores del pasado.